Bueno, en el día de hoy, en este programa especial, estaremos conversando, como lo hemos hecho en otras ocasiones, con el profesor Junior Pérez Cruz, quien es parte del equipo técnico de capacitación de la Fundación de Mujer a Mujer, la cual los martes segundo y jueves cuarto de cada mes, nosotros nos reunimos fielmente a las 6 de la tarde, de 6 a 7, para tratar un tema bíblico a profundidad. Un tema que nos lleva al contexto de cuando sucedió aquello y el profesor Junior Pérez Cruz, que tiene conocimientos bíblicos, él nos ayuda a entender de por qué sucedieron ciertas cosas y por qué y para qué. En el día de hoy, la lectura, vamos a tener una lectura, observaciones, interpretación, aplicación y un cierre que él suele hacer siempre en este encuentro que hacemos de verdades bíblicas, como se le ha titulado. Y el tema de hoy que vamos a tratar es el reino que endereza lo torcido, la gracia que rompe ataduras religiosas y restaura dignidad. Ese es el tema que vamos a tratar ahora con el profesor Junior Pérez Cruz, a quien una vez más le damos la bienvenida para tratar este tema. Bienvenido, profesor Pérez, y también a Carmen, que está aquí con nosotros dentro de este espacio. Bendiciones, Dios les bendiga y le damos gracias al Señor por la oportunidad. Y en esta ocasión vamos a estar tocando el Evangelio de Lucas, en la cual estaremos concentrados en este capítulo 10 de Lucas, donde estaremos mencionando los versículos 10 al 17. Y usted va a notar que cuando hablamos de este capítulo 10 al 17, estaremos hablando de la mujer encorvada. Y en este relato hay algo interesante, porque vamos a hablar del reino que endereza lo torcido y vemos ahí cómo la gracia que rompe ataduras y las ataduras religiosas, como también se restaura la dignidad. Vamos a comenzar y vamos a hacer lectura. Me permiten, voy a hacer lectura de estos versículos y vamos a trabajar, como tú señalaste, Jacqueline, de lo que es trabajar con el texto bíblico para ver qué es lo que está queriendo decir Lucas, porque es importante conocer qué es lo que está queriendo decir el evangelista a su destinatario y vamos a ver quién es su destinatario. Entonces, vamos a entender cuál es la intención de Lucas y por qué presenta este relato. Me permite, voy a hacer la lectura y dice así: busquen Lucas y, como había señalado anteriormente, está en el capítulo 13, versículo 10 al 17. Y dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que por espíritu de enfermedad estaba encorvada, como que no podía en lo más mínimo enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. E inmediatamente se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo al pueblo: 6 días hay para trabajar. Venid pues en ellos a ser curados y no en días de reposo. Entonces respondió el Señor y dijo: hipócritas, ¿no desatan cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo llevan a beber? Y esta hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada 18 años, ¿no convenía soltarla de esta atadura en día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios y toda la gente se gozaba de todas las cosas gloriosas que hacían. Es bien interesante toda esta dinámica que se desarrolla, Jacqueline, porque me permite cerrar, porque ya mencionaste lo que vamos a estar hablando y permíteme reiterar, ya hicimos la lectura, vamos a hacer una serie de observaciones y tocamos luego qué es lo que quiere decir Lucas y vamos a ver cuál es la aplicación que tiene ese relato para nosotros hoy. Y luego vamos a ver toda esta enseñanza para nuestra vida espiritual. Es Excelente. importante
ver todo este proceso. ¿Por qué? Primeramente hay que ver Lucas prácticamente escribe este documento y algunos dicen que le escribe a conocido llamado Teófilo, que su nombre significa amigo de Dios o amado por Dios. Ahora bien, esto todavía está en debate, pero independientemente que sea, es un gentil, ya sea un individuo o sea el Imperio Romano, lo importante es que le esté escribiendo o le escribe, tanto sea a todo creyente piadoso que quiera conocer la verdad sobre Dios o a algún creyente que quiera conocer la verdad de Dios. Pero le quiere relatar de manera detallada las obras de Jesús y la intención del reino. Es por eso que usted va a ver que la intención que tiene Lucas hacia el destinatario es fortalecer la certeza de la fe cristiana y va a ver que presenta cada relato histórico de manera ordenada. Por eso es que se dice que tanto Lucas como Hechos era un solo documento y se divide en dos partes. Ahora bien, usted va a notar que cuando usted lee el Evangelio de Lucas, Lucas se caracteriza mucho porque en Lucas hay mucho contraste, hay mucho lenguaje simbólico, hay mucha repetición intencionada, hay mucha narrativa centrada en actos, lo que se llama performativo, que se dice así. ¿Por qué digo contraste? Porque usted va a ver en el caso de la mujer encorvada, que hay lo que se conoce como líderes religiosos, entre ellos va a haber alegría, va a haber vergüenza, va a haber libertad y va a haber opresión. Usted va a encontrar que el lenguaje simbólico en la lectura encontramos de manera rápida que se encuentra la expresión atadura de Satanás. No solo se habla de una enfermedad física, sino también se está mencionando lo que se conoce como esclavitud espiritual. Ahora, hay una repetición intencionada, fíjate. Se menciona el número 18 y aquí no estamos entrando en misticismo. a ver, No, ¿y cómo así que se pronuncia el número 18? ¿En qué se basa esto? no, pero te lo voy a explicar ya mismo. Cógelo suave, muchacha, está muy rápida. Te vamos a explicar Ah, porque acuérdense que estamos aquí, vamos a hacer esta clase interactiva en el día de hoy, sí, porque porque tengo muchas fíjate, preguntas. aparece el número 18 dos veces. Ok, Entonces, y eso crea lo que se llama, Lucas lo menciona dos veces, lo cual representa énfasis y también énfasis. representa unidad simbólica. Ahora vamos a Énfasis. buscarlo y gracias porque te haya traído un choque conceptual. Y también trae lo que se llama una narrativa centrada en un acto performativo. ¿Qué significa? Lucas trae una enseñanza que trae por medio un milagro y en un día que es considerado que es separado para Dios, pero que se ha tomado de una manera muy abusiva. Ahora, vas a ver también que hay un estilo característico que tiene Lucas y un estilo que Lucas, además de ser historiador, era médico. Hay un estilo médico y preciso. Por eso es que él usa expresiones bien detalladas. La expresión como una inclinación hacia los marginados. Hay un lenguaje inclusivo y compasivo. Hay una estructura narrativa cuidadosa, bien cuidada. Por eso es que él habla de mujeres, habla de pobres, habla de enfermos. También cuando habla del lenguaje inclusivo, y no me estoy refiriendo a lo que se utiliza hoy en nuestro periodo de los medios políticos, lenguaje inclusivo aquí y compasivo, está hablando centrado en una restauración a una gente que tenía necesidades legítimas, no un aspecto caprichoso. Entonces, usted va a ver que cuando habla en la forma estructurada como historiador, él habla de un aspecto con progresión lógica, habla con enseñanza, da diagnóstico, fíjate, porque está hablando de una mujer encorvada. Habla con confrontación, habla con liberación y habla con adoración. Esto es interesante para que tú veas cómo es Lucas. Lucas estaba bien preparado, bien estructurado. Entonces, la pregunta Perdón es, que le interrumpa, Lucas no era doctor, él era bien, doctor, era médico y era era historiador. médico, Entonces, exacto. estás viendo que cuál era el estado de ánimo aquí en este Israel. Mira, está habiendo opresión y hay también lo que se llama anonimato. ¿Qué podemos decir? Está una mujer encorvada,
y su voz es sin, no tiene lo que se llama iniciativa. Para los efectos, esta mujer estaba marginada. Hay una esperanza, hay lo que se llama esperanza en interrupción. Porque en el relato, cuando hicimos lectura, dice que Jesús ve, llama y le toca. Vamos a explicarlo. Entonces, vamos a ver que hay un triunfo, hay un gozo colectivo, porque el pueblo se regocija. Todo esto lo vamos a detallar. Vemos que hay un tono al final que es liberador y hay júbilo porque la gente se goza, porque se resalta. Entonces, ¿cuál es el tema y el punto principal? Pues el reino de Dios prácticamente irrumpe con poder para libertar y restaurar y confrontar la religiosidad vacía, porque aquel rabino, que es el que atiende la sinagoga, acuérdate, había una diferencia entre los del templo y los de la sinagoga. En el templo estaban los sacerdotes y en la sinagoga estaban los rabinos. En este caso vino, como diríamos por ahí en el pueblo, el mascaracachimba de la sinagoga, que era el rabino. Y vino como a hablar con mucha autoridad, pero Jesús, como mira los corazones, utilizó el término hipócrita. ¿Y por qué le dijo lo que le dijo? Vamos a verlo más adelante. Entonces, vamos a dar una síntesis para que usted y yo veamos lo siguiente. Vemos cómo Dios en la persona de Cristo rompe ataduras cuando su gracia no es obstaculizada por estructuras rígidas. Wow. Ahora bien, todo esto que hemos mencionado prácticamente es de manera de síntesis, pero requiere prácticamente, valga la redundancia, más profundidad. Por eso es que es un estudio inductivo. Acuérdese, hay un lugar, por eso es que se hace contexto. El contexto, obviamente, se enseña en una sinagoga, lo que indica que hay una participación activa en una vida religiosa judía. La sinagoga, acuérdate que eran centros de instrucción, de oración y reunión comunitaria. El sinagoga no estaban en todas partes. Entonces, hay un factor de tiempo. Es un día de reposo, sábado, lo cual es crucial porque la ley mosaica prohibía realizar trabajo sábado. Y algo importante que les quiero hablar del sábado. ¿Por qué sábado? Para nosotros sábado no tiene ningún algo particular. Acuérdate, ¿por qué sábado? La ley mosaica establece el sábado como lo que se llama día sagrado para el Señor y prohíbe realizar obra alguna. ¿Dónde está? Éxodos 28 al 11. Y están los mandamientos que Dios establece y puedes buscar esa referencia. Ahora, el texto bíblico no lo detalla de manera exhaustiva cuando dice que es un elemento de obra, o sea, dejar de hacer elementos laborales. Ahora, habían 39 prohibiciones. Por ejemplo, arar la tierra, sembrar, cosechar, triturar o moler, cernir, amasar, cocinar, escribir dos letras, borrar de lo que tú escribías, lo que se llama transportar objetos, construir, demoler, tejer, coser. Otra cosa era curar o aplicar medicinas. Esas cosas se prohibían. ¿Tú sabes otra cosa que se prohibía? Se prohibía atar o desatar. Apúntate eso, atar o desatar. No eso que dicen por ahí yo ato o desato. Yo no me estoy refiriendo a eso. Atar o desatar, eso incluía hasta los animales. Wow. O sea, romper nudos. Hacer lo que se llaman nudos permanentes o funcionales. Cazar, o sea, capturar animales, degollar o desollar. O sea, degollar era matar un animal, aunque sea para consumo, o desollar era lo que se llamaba quitar la piel de un animal. Entonces estaba construir, desmoler, encender fuego, apagar fuego. Estaba también lo que se llamaba el concepto de tamizar. Tamizar era separar partículas con instrumentos como coladores. Cuando, ¿te acuerdas cuando se hacía el café? Que tú tamizabas para sacar el caldito, para hacer el café, eso es tamizar. Cocinar o calentar alimentos, que es lo que se llama transformar alimentos mediante calor. Todas estas cosas, pero habían 39, te mencioné simplemente algunas. Todas estas cosas estaban establecidas en el Mishnah, pero ¿cuál era el propósito del sábado? Mira,
El sábado no era simplemente un elemento en la cual Dios lo había dicho porque no descanses, no. Tú sabes lo que es que el pueblo estuvo 430 años en cautiverio y no sabía lo que era descanso. Que si Y no cuando sabía, no sabía lo que era sábado, no sabía lo que era descansar. 430 años de esclavitud. Cuando Dios los saca de Egipto y los constituye como nación, mm, cuando establece los 10 mandamientos, le dijo que iban a descansar el sábado. ¿Tú sabes cómo ellos se pusieron? Ellos se pusieron como un perro con 5 rabos. Dijeron, wow, vamos, tremendo. vamos a Imagínense, ver. después de tantos años en esclavitud y sin un día libre, que le den un día. Y que no te digan que tienes días libres. A ellos le dijeron que iban a tener día libre. Wow. Entonces, ¿qué significa? Cuando dice la Biblia que Dios bendijo el sábado, significa que ese día fue apartado. ¿Para qué? Para un momento de memoria, recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo. Pero también no es simplemente un día de descanso físico, sino una declaración divina con múltiples implicaciones bíblicas y teológicas. Porque tú sabes lo que implicaba el sábado. Implicaba sello de la creación y soberanía divina. Yo no sé si te habían hablado de esto. Esto implicaba que Dios bendice el sábado como una culminación de su obra creadora. Entonces, no por necesidad de descanso, sino como una señal de plenitud, el séptimo día. Cuando tú lo ves en términos teológicos, Dios es el autor de toda vida y toda orden. Tú te das cuenta de que la creación no necesita expansión infinita, sino tiempo para contemplar y disfrutar a Dios. O sea, es un tiempo para tú relajarte y darle gracias a Dios por lo que había hecho. Pero también era un modelo de reposo y de comunión. Acuérdate, todo esto lo hizo Dios no para janguear, no era para janguear como dice la gente. Era bendecido para tener un ritmo teológico de trabajo y descanso, donde el hombre creado a la imagen de Dios es llamado a imitarlo. ¿En qué sentido? No como esclavo productivo, sino como adorador libre. Entonces, como dice hermana Carmen, que era bueno, el sábado bendecido es un día no para la inactividad, sino para la intimidad con el Creador. Era un momento donde tú estabas y le decías, Señor, te doy gracias por este día de reposo. Entonces, ¿qué pasa? Era también lo que se conocía el sábado como una identidad del pueblo con la alianza. Alianza significa pacto, Jacqueline y hermana Carmen. Sí, sí. Claro. Entonces, ¿qué significa el sábado dentro de lo que habla Éxodo 8:11 y lo que habla Deuteronomio 5:12 al 15, que es una reiteración de Éxodo 8:11? El sábado no es solo un recordatorio de la creación, sino de la liberación de la esclavitud de Egipto. Por Mm. lo tanto, bendecir el sábado, Dios bendecirlo implicaba, te traigo para que tengas en memoria el pacto que hice contigo, porque Dios no se le olvida sus acuerdos, con la salida, porque significa la gracia que he depositado sobre ustedes, también implica un símbolo de permanencia como señal entre yo, dice Dios, y vosotros. Busca esa referencia en Éxodo 31:13 para que tú te des cuenta qué es lo que dice Dios. También tú sabes una cosa, el sábado es una anticipación escatológica del reposo en Cristo. Por eso es que el sábado es lo que se llama, lo que podemos decir, un antetipo en la persona de Cristo, porque el sábado bendecido apunta hacia Jesús. ¿Por qué? Como Señor del sábado, porque en Mateo 12:8 lo indica, y hacia el reposo prometido, como habla el autor de Hebreos en el capítulo 4. Y es una bendición que anticipa descanso del alma en Cristo, plenitud final del reino, donde cesa el dolor, donde entonces el trabajo y la opresión ya no serán. Entonces, ¿qué podemos decir que es lo que implica el sábado entonces dentro del plan de Dios? Perdón, implica que revela una teología del tiempo redimido,
Todo momento viene siendo ahora distinto porque eso viene prefigurando hoy la persona de Cristo como el descanso total. ¿Estaremos entonces, como dice Carmen, mal o no reposar el sábado? No, usted no, mire, en Cristo es el verdadero sábado, no es el sábado literal. Usted, nosotros reposamos todos los días porque todo ahora prefigura en Cristo. Hay gente que dice, desde que yo descanso el sábado ahora tengo paz. Pues yo desde que descanso en Cristo tengo paz todos los días. Venga, pero Entonces, ¿qué Junior, pasa? perdone, No somos Junior, de... Ajá, perdona Junior, para concluir esta parte. ok, sí. No somos definidos por nuestro rendimiento. Fuimos creados para la comunión y la adoración y la libertad. En Cristo, el sábado se convierte en la realidad vivida y descanso restaurador y no ritualista. Y es por eso que estamos viendo toda esta experiencia del sábado que estaba todo prefigurando futuramente en la persona de Cristo. Hermana Jacqueline, es que me emocioné porque hablan del sábado y el sábado tenemos que entender Hermana Carmen, yo sé que lo hizo a manera de pregunta para confirmar, este, pero sí, Esa, ajá, lo que Carmen decía, mi pregunta viene por eso. Carmen pregunta, no sé si Carmen puede estar también aquí, porque estamos aquí en el programa que vamos a estar transmitiéndolo en el programa de Mujer a Mujer, pero Carmen pregunta, ¿estaremos mal en no reposar el sábado? Entonces, mi pregunta venía por esa, porque está la disputa, aunque ese no es el tema a discutir en el día de hoy, tenemos ya un tema ya definido, y es el que estamos trabajando en el día de hoy, que quisiera luego que usted lo ponga de un momentito para hablar cuál es el tema, el título del tema que estamos desarrollando, si puede colocarlo ahora, Junior. La pregunta mía es que está la discusión en el mundo religioso que se habla, si es el sábado o si es el domingo en la que se debe reposar, por lo que entendemos que diferentes religiones como lo es nosotros los cristianos, los domingos es el día que celebramos, los católicos celebran el día domingo, los mormones celebran los días sábados, creo que, si no es que es el día de reposo. Entonces entra a veces una confusión en la comunidad de que si sí o si no, que es lo que hizo la pregunta Carmen. Y usted está hablando de la importancia del sábado y en una ocasión a mí me explicaron de que, ok, se habla del sábado, la importancia de guardar el día pero que a nivel, el mundo católico lo llevó al día domingo porque se supone que Jesucristo resucitó un domingo. Y hay una confusión a veces en eso, que a veces yo no me gusta meterme a discutir eso. Yo digo, ¿sabes qué? Si sea sábado o ya sea domingo, a mí no me importa mucho eso. A mí lo que me importa es adorar al Señor en el día que tenga que hacerlo. carácter litúrgico. Los cristianos celebramos, nosotros adoramos el domingo porque reconocemos el día en que Cristo resucitó. Resucitó. El sábado para nosotros implica un reposo de carácter espiritual. Nosotros Así. no somos ni tenemos idiosincrasia de carácter judío. El sábado para nosotros ahora ha prefigurado en la persona de Cristo como el reposo espiritual que tenemos, que antes no teníamos cuando Dios no estaba en nuestra vida. Ahora que tenemos a Cristo, tenemos ese descanso. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, decimos, no, desde que yo guardo el sábado, literal, ya yo tengo paz. Y eso se sale de la columna vertebral de lo que es la fe cristiana como tal. El verdadero sábado es Cristo. Ese es nuestro reposo. O sea, todo lo demás, yo guardo el lunes, yo guardo el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, guardar no es que no trabaje. Como la gente dice, ah, usted es retirado, yo no soy retirado. El día que yo me retire es cuando a mí me entierren. Mientras yo esté vivo, yo tengo que hacer cosas. Yo no estoy retirado. Yo dejé de trabajar en un área, ahora estoy haciendo otras funciones. Ahora estoy trabajando de lleno en la obra del Señor. Por lo tanto, eso es una labor. Entonces, ¿qué sucede? Tengo entendido a la luz de la escritura que esto del sábado ya no es dentro del marco
y el carácter judío, ahora es dentro de la perspectiva de la gracia, como lo enseñó Jesucristo. Y ahora tengo un concepto amplio porque la palabra lo ha mostrado de esa manera. Y al verlo de esa manera, ¿qué sucede? Mi descanso está en él. Y al tenerlo de esta forma, reconozco que mi vida se mueve a la luz de la persona de Cristo, en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, es bien claro que nosotros entendamos ese concepto. Y es algo que muchos de nosotros no lo entendemos, la importancia del sábado. Por eso es que el tema del sábado es importante. Aunque estamos hablando de la mujer encorvada, se los presento como elemento de paréntesis para que lo entendamos, porque muchos dentro de la comunidad de fe usted le habla del sábado y no tenemos idea de lo que el sábado significa, sino simplemente un día regular. Bien, usted va a notar también, hablamos que ella llevaba, escuche bien, ella llevaba 18 años encorvada. Después, 18 años. Y yo le había mencionado a ustedes el número 18. ¿Usted sabe lo que representa el número 18? El número 18 es un elemento que Lucas lo presenta porque este número tiene una serie de similitudes importantes dentro del pasaje para Lucas porque representa un aspecto importante dentro del pasaje. ¿Por qué? Porque presenta lo siguiente. ¿Qué podríamos decir? Cuando Lucas presenta, él utiliza el relato con un toque característico del número 18. Usted se va a dar cuenta, el número 18 representa opresión y representa esclavitud. Escuche bien, representa opresión y representa esclavitud. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Lo decimos de esta manera porque ella, la mujer, experimentó un periodo de esclavitud, pero antes de ella el pueblo de Israel experimentó periodos de esclavitud de 18 años en la historia de los jueces. Escuche bien, en la historia de los jueces estuvo un periodo de 18 años en la historia de los jueces. Estoy tratando de acordarme porque es mucha información. Entonces, por ejemplo, déjenme ver porque estuve analizando esto porque Lucas cuando lo presenta, él está haciendo énfasis de este detalle y cuando lo hace, quiere dejar saber que este número, acuérdense, no es una cuestión de carácter mítico. Es una cuestión de carácter que tiene una representación para Lucas bien importante. Por eso es que aquí ese número 18 implica que es opresión, es también opresión espiritual, no tanto física, sino también de carácter espiritual. Y eso lo experimentó el pueblo de Israel. Por ejemplo, es que usted va a ver que esta situación no tan solamente la vivió la mujer encorvada, sino también la vivió el pueblo de Israel en el periodo de los jueces. Y en esa situación, el pueblo de los jueces experimentó periodos cuando estaba en su decaimiento espiritual, donde cayeron en estados de cautiverio de 18 años. Entonces, hubo otra situación donde también cayó en un periodo de cautiverio de 18 años. Estoy tratando de buscar mire, en Jueces 13:14, en 13:14, cuando Israel fue oprimido por los moabitas, por los filisteos, 18 años por los filisteos, y estas situaciones fueron 2 veces en el libro de los jueces y la tercera vez fue aquí en el Evangelio de Lucas. Ahora es que me acuerdo. Entonces, por eso es que Lucas
presenta esta situación para simbolizar lo que se conoce como una etapa prolongada de esclavitud espiritual como también física. ¿Te das cuenta? Y esto es sumamente importante. Importante. Entonces, otro aspecto. Cuando dice que tiene un espíritu de enfermedad, lo que está haciendo Lucas es reconocer una dimensión espiritual de aflicción humana. Cuando menciona que Jesús la ve, indica que Jesús está observando Dios está observando en la persona de Cristo la necesidad de los marginados. Por lo tanto, la mirada que da precede una intervención de carácter salvador. Salvación aquí en, implica salud para las condiciones físicas, porque salvación también tiene que ver con el alma. Ahora bien, cuando le dice, eres libre de tu enfermedad, esta frase lo que implica es una proclamación de liberación. Por eso es que en Lucas es una clave en su evangelio, porque presenta a Cristo trayendo un mensaje de liberación. Entonces usted va a ver que Jesús se impone, mejor dicho, las manos sobre ella, lo que implica que el toque de Jesús transmite lo que se llama comunión, o en otras palabras, va en contra de los llamados tabúes de pureza. Esto es importante, fíjese. Yo no sé, la gente lee la Biblia y no necesita nada. Cosa que encontrar a la escritura. Entonces, fíjese, dice que se enderezó al instante. Ella no necesitó terapia física, terapia física. O sea, la acción de Dios es inmediata. Cuando irrumpe el reino de Dios, la restauración es de carácter integral. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios trabajaba en el tiempo antiguo, no hacía falta terapia física. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un momento ahí que la gente glorificó a Dios, que implica la verdadera sanidad produce adoración y reconocimiento al poder divino. Esto es importante. Pero estamos viendo otra cosa, hay un contraste. El principio. Repita, repita por favor esa frase que usted acaba de decir ahora, que la adoración. La adoración lo que hace es que produce la sanidad divina, la verdadera sanidad, lo que hace es que produce adoración y produce reconocimiento del poder de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque constantemente vas a estar hablando de esa obra, eso nunca va a salir de tus labios, va a quedar olvidado en ti, siempre lo vas a testificar, porque esto es la experiencia que has vivido, sea tuya o sea de otro, y se va a convertir en una noticia porque vas a darle la gloria a Dios. Entonces, fíjense otra cosa, el principal de la sinagoga se indigna. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está queriendo decir Lucas? Está queriendo decir que la religiosidad está tomando acción aquí. Entonces, ¿qué está indicando? Que la religiosidad tiene una característica, la falta de compasión. Hace cegar la obra de Dios, lo cual denota una visión de carácter legalista. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en eso? Más que claro, esa palabra siempre la había escuchado hablar de usted, Junior, que habla de lamentablemente esa parte de la religiosidad que carece de compasión Sí. y caemos en el legalismo y por eso hoy día Ujú. muchas comunidades cristianas en muchas iglesias y muchas iglesias, ¿no? Están en esta situación de que hemos caído en el legalismo y de hecho ocurre con lo que pasa en las mismas iglesias, que si yo soy salvo porque soy cristiano, que si tú eres salva porque tú no eres, que tú te vas a condenar porque eres Sí. católico, lo que sea, cuando realmente la misma palabra dice
no recuerdo ahorita el texto bíblico, lo tengo por aquí, que lo podría buscar, donde habla que ya no somos ni griegos no somos ni griegos ni judíos ni griegos, sino que solo somos salvos por la gracia de Dios, y todo aquel que confiese por su boca que Cristo es mi Salvador, ya somos salvos, pero por gracia y misericordia de Dios. O sea que Sí. diríamos que somos inmerecedores. Entonces entra esa discusión de que si me salvo o tal cosa. Es el hecho que está pasando en estos días con Irak y con Israel. Ese mismo conflicto, que más que un conflicto que se habla mesiánico, de que está hecho que está en la Biblia, muchas cosas. Dios quiere la paz para todos. Dios ama a todos. Y así como en Israel, en Irán, también hay gente que se van a salvar por la gracia y misericordia de Dios porque han aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, entramos en un fanatismo, entramos en una situación donde entra esta palabra que usted acaba de decir, de que por la religiosidad dejamos de ser compasivos. Entonces, yo no podía Sí. quedarme ahorita callada con esto que usted acaba de decir, porque es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y esto es característico y usted se va a ver que este líder se dirige al pueblo, no se dirige a Jesús. Por eso es que cuando lo hace, lo hace para evitar confrontar directamente a Cristo. Por lo tanto, el legalismo muchas veces actúa con cobardía pasiva. ¿Se da cuenta? Cuando el legalismo actúa de esta manera es para evitar confrontar la verdad. Por eso viene la expresión de este rabino, dice, 6 días hay en que se debe trabajar. Entonces, ¿qué hace? Confunde la sanidad con trabajo. Entonces, Wow. ¿qué es lo que está haciendo? No comprende la gracia y la acción, ni la misericordia divina. Miren, había un subterfugio y ellos lo sabían. ¿Qué es lo que hacía inoperante el sábado? El amor y la misericordia. El amor y la misericordia. ¿Qué está haciendo Cristo en estos momentos ahí? Haciendo inoperante porque está aplicando el amor y la misericordia. Entonces, vemos la respuesta de Jesús. Defiende su enseñanza y viene Jesús y responde como maestro. Defiende esta enseñanza con una lógica rabínica y autoridad profética. Como dice, no evade la confrontación, Jesús no le evade. Ujú. Y usted sabe cómo se dirige. Le dice hipócrita. Le dice, ustedes tienen una cara, pero tienen otra. Entonces, esa hipocresía religiosa era sistémica. O sea, en otras palabras, Jesús los denuncia a estos líderes que parecen piadosos, pero niegan la justicia divina. Entonces, ¿qué les dice? Ustedes violan la ley. Ustedes cogen sus animales cuando se les enreda y los tienen que desatar. Y en la ley dice que ustedes no pueden hacer nudos ni desatar nudos. Y eso aparece en la ley y usted lo hace. Así es, ahí está. ¿Cómo Jesús lo sabía si Jesús no lo había visto? Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que haber caído todo ese tinglado sobre ellos, porque la pregunta que posiblemente puede haber venido sobre su mente, ¿y cómo, como diríamos nosotros, cómo rayo él sabe eso? Si a nosotros yo me pasaba velando para soltar, para amarrar el burro en un lado, el buey en otro lado, sin que nadie me viera. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Jesús apela al trato animal en sábado. ¿Por qué? Usa un argumento. Cuanto más, si cuidan animales, cuanto más a un ser humano. ¿Por qué? Porque establece un orden de prioridad. Así es. Entonces, miren lo que hace. Jesús viene y dignifica a la mujer. Le dice a ella, esta hija de Abraham. ¿Sabe lo que está diciéndole? La presenta como heredera del pacto y le da dignificado cuidado divino. Le da ese título, hija de Dios. Entonces, al llamarla así, la pone en el pedestal donde debe ir. Cuando en la sociedad y al frente de estos líderes estaba marginada. Eso usted va a ver que la frase Satanás la tenía atada, como menciona Lucas, usted está viendo que hay una dimensión espiritual detrás del sufrimiento. Por eso es que Jesús desenmascara al enemigo.
¿Por qué lo desenmascara? Porque las herramientas que estaba usando también, a pesar del dolor que tenía esta mujer, eran estos líderes hipócritas que los tenían que subyugados a través de una ley en la cual muchos los hacían para manipularlos. Usted va a ver que Jesús reconoce los 18 años de sufrimiento de esta mujer, lo cual Dios entonces da a entender que conoce el sufrimiento con precisión y no hay olvido en el reino de las necesidades de aquellos que sufren. Entonces usted se da cuenta de que la sanación no viola el sábado, sino que lo cumple. ¿Usted sabe lo que pasó allí? Esa mujer empezó a experimentar reposo, el verdadero reposo. ¿Usted sabía eso? Le llegó el sábado a esa mujer. Y no el sábado literal. Pero es muy Le, significativo, perdone pero es que eso es demasiado significativo, porque usted ahorita habló y dijo la palabra que Jesús dignifica a la mujer y la hizo todavía en el día sábado para remayar todavía una sí, dignificación que está haciendo que con la mujer y el sábado. O sea, hay una similitud aquí sí. poderosísima que yo ahorita caigo en cuenta de que, Acuérdese, la pone en el pedestal donde va, porque acuérdese que el evangelio tiene como característica la dignificación del ser humano. amén. Entonces, dignifica y le enseña quién es el dueño del sábado. Y le dice cómo es que trabaja el sábado de él. Porque el sábado de Cristo es uno que dignifica, es uno que provee esperanza, es uno que provee gozo y es uno que se manifiesta en la vida de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué Wow, sucedió? poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que ella empezó a experimentar que la ley no podía hacer, ni los rabinos tampoco. Miren, eso tiene que haberle dado un coraje a toda esta gente allí, porque ellos estaban llenos de conocimiento, pero desposeídos de de la autoridad divina. Por eso es que usted nota cómo toda esta sanación se lleva a cabo, pero hay una transformación del ser, tanto física como espiritual. Esa mujer, yo creo que de allí en adelante dice que el sábado para ella es todos los días, desde el día que conoció al Mesías. Amén. Sí, Seguro. se da cuenta. Entonces, cuando hay esa audiencia, o hay una audiencia silenciosa, ¿por qué hay una audiencia silenciosa? Porque cuando vieron esa obra, la gente, el pueblo, muchos que estaban allí vieron cómo el reino se manifestó en medio de las tensiones que habían y lo que hizo el reino fue que desenmascaró las malas intenciones de líderes que se dejaron usar como instrumentos en las manos de Satanás. Wow, Miren tremendo. otra cosa, la mujer no pidió ayuda. La gracia soberana de Dios inició, tomó la iniciativa. Dios fue el que se encargó. Por lo tanto, que no hay mérito humano aquí. Lo que se manifestó aquí fue la misericordia humana. Dios de Dios, perdón. Entonces, ella no habla en el relato. Aún los que no tienen voz reciben atención divina. ¿Por qué? Las mujeres no tenían voz ni voto. Entonces Dios lo que hace, la dignifica, la pone en un pedestal y aún en su silencio ella se convierte en un qué, en un instrumento que hace un ruido de gloria con su silencio. Entonces eso es tremendo. Entonces el acto ocurre de manera pública, la restauración es divina y es visible y no es escondida. Acuérdese, todos los actos que hacía el Señor en su ministerio no pasaban desapercibidos porque la intención era para darle la gloria al Dios del cielo. Por eso es que la mujer del flujo de sangre, cuando Jesús dice que me había tocado, Jesús no lo dijo para bochornarla. Jesús preguntó para que ella testificara quién había hecho, quién lo había hecho, para que ella dijera, yo fui y él dijera que el que había hecho la obra había sido el Padre.
¿Se da cuenta? Entonces, usted ve otra cosa importante. El acto, aunque ocurre públicamente, Jesús prioriza a los marginados. Ese es el Amén. evangelio del reino. Entonces, el reino lo que hace es que invierte los valores sociales, porque el reino tiene esa capacidad, el reino de los cielos. Entonces, el milagro ocurre sin mediación de sacrificio o ritual. ¿Qué implica esto? Usted está viendo a Jesús que actúa con una autoridad propia y usted está viendo un acto superior al sistema del templo, porque Jesús ahora comienza una nueva era, es la era del reino, donde Él es el que tiene ahora lo que decían los profetas, el poder y la autoridad para sanar. Por eso es que el líder religioso no niega el milagro, pero lo desaprueba. ¿Ve la diferencia? Entonces, vemos también otro aspecto. Jesús no anula la ley, Jesús no la anula. Él dice, yo no vine aquí a abrogarla, yo vine aquí a cumplirla y él la cumplió y lo hizo al pie de la letra. Entonces, sino que la interpreta correctamente. Por eso es que el Mesías cumple la ley. Él la cumple a través del amor, la misericordia y la liberación. Entonces usted va a ver que la mujer glorifica a Dios de manera inmediata. ¿Cómo lo hace? La adoración brota espontánea de la experiencia de la gracia y la restauración. Eso es algo que no se detiene. Es algo sumamente interesante la transformación de esta mujer en su vida. Y es bien bonito lo que Dios hace en la vida de esta mujer y estamos viendo cómo todo esta obra de transformación ocurre en la vida de ella. Entonces, estamos mencionando toda esta obra de sanación, de la forma en que Jesús en medio de la oposición transforma. Hay otro aspecto que a través de la lectura mencionamos, el número 18, ¿se acuerdan? Vemos otro aspecto. Jesús no anuló la ley, vemos la adoración inmediata, Jesús desenmascara la estructura de poder religioso, el reino confronta el sistema, lo distorsiona. ¿Por qué lo distorsiona? Porque es corrupto y lo distorsiona presentando la verdad. Entonces vemos que la enfermedad es descrita como una opresión satánica. Lucas lo presenta así. Por eso es que Lucas muestra a Jesús como el vencedor espiritual y el vencedor físico sobre el mal. Entonces, acuérdense, el número 18 aparece dos veces. ¿Te acuerdas, Jacqueline, que lo mencionamos al principio? ¿Qué es Sí. lo que presenta? Es símbolo de esclavitud rota. Símbolo de esclavitud rota. Y también representa liberación total. Ahora, en el hebreo, esto también, este número cuando se escribe en el hebreo significa restauración de vida. Hermoso, ¿Te hermoso. das cuenta? El Había, significado. había, había esclavitud, había opresión, pero cuando escribes el número es restauración de vida en el Wow, hebreo. tremendo. Entonces, o sea, Dios no hace las cosas por casualidad, Dios las hace por causalidad. Entonces, usted está viendo que la respuesta del pueblo es de gozo. El reino genera alegría, el reino genera renovación comunitaria. Hay testimonio. Por eso es que los adversarios quedaron avergonzados. Por eso es que la verdad del reino de los cielos expone el error sin violencia. Y usted va a ver que Jesús vincula el amor al prójimo con el sábado. El sábado sin compasión pierde razón de ser. Entonces, no se Excelente. menciona una reacción de los discípulos. ¿Por qué? Usted va a ver que Lucas enfoca la atención entre Jesús y las autoridades, destacando su autoridad, porque el enfoque aquí era Jesús, la opresión religiosa y el ataque de la enfermedad hacia esta mujer. Esos eran los personajes en ese momento. Ahora, usted va a ver que el Lucas, que es el autor del Evangelio, elige este episodio entre muchos porque destaca el conflicto entre el sábado como tema central de la revelación de Jesús.
Miren, casi todos los milagros eran sábados. Jesús le gustaba trabajar los sábados. Entonces, usted va a ver que el milagro muestra el reino en acción. Es lo que se llama una irrupción del gobierno de Dios en medio del tiempo presente. También hay otra cosa, se ve también la oposición no niega la capacidad de Jesús, sino es para Jesús una oportunidad. ¿A qué me refiero? La religiosidad vacía reconoce el poder, pero no acepta su propósito. Acuérdese, la iglesia Dios la ha dotado con autoridad y poder, aunque las personas alrededor no reconozcan esa autoridad y ese poder. Acuérdense, esta mujer está restaurada físicamente y espiritualmente. Por eso es que Jesús la dignifica, Jesús la sana emocionalmente y la pone en un pedestal para que glorifique su nombre. Por eso es que el reino no solo libera, el reino también dignifica y da sanidad integral. Entonces usted va a ver que la sanación restaura la postura. ¿Por qué restaura la postura? Porque la enderezó. Ella estaba encorvada. Miren, ella estaba encorvada hasta espiritualmente. No se había dado cuenta de eso. Físicamente la enderezó, pero también espiritual, moral, lo que se llama en términos de autoestima. Ella estaba encorvada. Jesús la enderezó allí. Entonces, ¿qué sucede? Jesús desafía la interpretación tradicional. El Mesías es Señor también del sábado. Yo soy el Dios del sábado, dice él. Entonces, el pueblo toma partido por Jesús con gozo, lo reconocen. Hay una respuesta positiva cuando la verdad del reino se manifiesta. Están viendo allí que Él es el Mesías prometido. Entonces ven a Lucas que destaca la compasión de Jesús. Entonces es un tema que es bien central. ¿Por qué central? Porque se revela Jesús, porque Él muestra misericordia y muestra la acción divina. Un Dios que quiere a un pueblo restaurado. Y vemos otra cosa. Vemos un contraste entre la alegría del pueblo y la vergüenza del liderazgo. Usted está viendo una revelación de Dios que divide entre los que reciben gracia y los que se aferran al poder. Hay personas que por el poder niegan al maestro. Estos negaron al Mesías por el poder. Entonces usted va a ver que en la escena se cierra con júbilo, no con controversia. ¿Por qué? Porque el reino triunfa incluso en medio de la oposición de los líderes religiosos. Entonces, este evento anticipa lo que se llama el conflicto que lleva a la cruz. ¿Por qué? Porque cada confrontación con las autoridades religiosas llevaban más cerca a Jesús a la cruz. ¿Se da cuenta? Ahora, hay una serie de preguntas. Ya nos pasamos del tiempo. Sí, son las 7:09. Mira, ¿qué dice en realidad Lucas sobre la comunidad evangelista? Mira, él enfrenta a las autoridades religiosas judías, reivindica la fe de los humildes. Entonces, ¿de qué manera podemos ver todo esto? Vemos cómo Jesús, quien interpreta verdaderamente la ley, aplicando el amor y la misericordia, de qué manera este relato contribuye a la perspectiva de la vida de Lucas en cuanto a transmitir el mensaje. Presenta una cristología liberadora. El evangelio es liberador. Presenta un reino de Dios como uno que está activo, porque presentó una mujer que estaba liberada, porque ese evangelio tiene poder. Muestra un conflicto escatológico, Jesús versus Satanás y Jesús versus las estructuras religiosas. Entonces, ¿cuáles son los paralelos? Miren, paralelos. Usted va a ver Marcos 3:1-6, Marcos 12:9-14, que Jesús sana en sábado hombres con la mano seca, situaciones como esta. Ve otra sanación sabática en la casa de un fariseo. Todo gira en torno a si es lícito sanar sábado. Pero Jesús lo hace aplicando subterfugio. ¿Por qué? Aplicando el amor
y la La misericordia. misericordia. Ahora, ¿cómo podríamos entonces nosotros decir? Porque hay que ver cómo se puede interpretar todo esto que acabamos de hablar, porque hay que, acuérdate, lo que hicimos fueron observaciones, hermana Carmen, hermana Jacqueline, para que ustedes vean, y observar es lo más que toma tiempo, lo más que toma tiempo. Imagínense una persona que tiene que predicar, observar es lo más que toma tiempo. Entonces, miren, la interpretación de Lucas 3:17 dentro de la perspectiva bíblica, tenemos que mirar el pasaje desde un evento bien cuidadoso. Miren, usted va a ver lo siguiente, ve la revelación del carácter de Dios. Usted ve la liberación como el cumplimiento mesiánico. Usted ve la ley interpretada desde el reino de Dios en la persona de Cristo. Usted ve el reino confrontando las estructuras religiosas opresivas. Usted ve una visión escatológica y anticipación del reino en la persona de Cristo. Y usted ve una inversión teológica, porque el reino no echa a un lado a los marginados, sino que los recibe en el reino. Y hay otra cosa, hay una cosa que se llama el modelo normativo del discipulado. ¿Qué implica? Hay un evento que establece un patrón de ministerio porque Jesús está buscando a los que son ignorados, tocar a los impuros, para enseñarlos a que ellos también llamen y hablen de las cosas grandes que Él hace, porque en el plan de Dios ellos son prioridad. ¿Qué implica? Este relato implica que hay una sanidad milagrosa para aquellos que son ignorados por la sociedad, pero son prioridad en el reino de los cielos. Es la proclamación del reino y una manifestación de compasión divina, y es lo que se llama el mensaje de Dios a través del pasaje de Lucas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir, en términos de lo que podríamos llamar el cierre? ¿Cómo podríamos hacer un cierre de todo este escenario, de esta interesante historia que todavía sigue siendo impactante en la vida de muchas personas? Porque es importante conocer sobre ello. Usted está viendo que este relato de esta mujer encorvada, sanada en sábado, no es solo una ventana al corazón compasivo del Mesías, sino es lo que se llama el espejo profético que interpreta interpreta también e interpela a la iglesia del presente, podríamos decir, porque vemos en este encuentro lo que se llama la teología del reino de Dios que se hace carne en la persona de Cristo. Y vemos también que el Dios revelado en Jesús no permanece indiferente ante el sufrimiento físico, Dios no permanece indiferente ante la necesidad social y espiritual, y que el reino de Dios no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en la liberación correcta de las personas encorvadas por el pecado, encorvadas espiritualmente, y la tradición opresiva o el olvido institucional. Y estamos viendo que cuando lo miramos desde la perspectiva teológica bíblica, vemos que el relato que presenta Lucas, estamos viendo que el pasaje nos está desafiando a contemplar a Cristo como el cumplimiento de la ley y los profetas, y abrogan a que el sábado no es el día como tal, sino que está prefigurado en la persona de Cristo como el descanso eterno que todos debemos buscar. Y es por eso que se desafía a la iglesia que presentemos al verdadero sábado como la persona de Cristo, en la cual es el que tenemos que anunciar en nuestro mensaje diario. Por eso es que cuando presentamos el mensaje de Cristo es porque reconocemos lo que ya ha sido revelado en las Escrituras, porque ya la iglesia contemporánea está llamada a ser el agente de presentar
la sanidad ante una comunidad que se ve dentro de un mundo que, aunque el mundo la ve o no la ve, que la considere invisible, es la que tiene la autoridad y el poder para restaurar a los encorvados espiritual, moral y físicamente. ¿Te das cuenta? Tremendo, tremendo. Y eso es lo que nos llama el Señor. Bueno, creo que hemos cubierto todos estos aspectos. Por eso es que la mujer encorvada se convierte en el símbolo profético para nuestras comunidades. Tremendo. Y ella, Debería también ser hoy día, necesitamos esos símbolos proféticos de aquel tiempo también, de verlo hoy día. Ahora bien, le voy a pedir, Junior, que por favor nos coloque de nuevo la plantilla inicial sí, que colocó, porque ciertamente el tema que ha desarrollado el profesor Junior Pérez Cruz en el día de hoy es un tema que deberíamos tratarlo en todas las iglesias desde ese contexto de las observaciones que Junior Pérez ha hecho en el día de hoy. Observaciones que todavía me quedan para seguirlas observando porque fueron bastante para seguirlas profundizando y estudiando. Pero muy claro se nos ha quedado que el reino que endereza lo torcido, el reino que endereza lo torcido, es la gracia que rompe ataduras religiosas y restaura la dignidad. Me encanta ese título que se le ha dado al tema de hoy, en la que Junior nos ha compartido, hemos leído el texto bíblico de Lucas, donde habla de la mujer encorvada y cómo esta mujer fue sanada un día sábado. Y Jesús, una vez más, dignifica a la mujer y pone de relieve y en alto que el sábado es siempre que usted adore a Dios, es lo más importante. Así que, Junior, agradecida una vez más que usted siempre trae un tema que nos ayuda a profundizar y a conocer, valga la redundancia, a profundidad, cuáles son los contextos en los que se realizaron estas situaciones bíblicas que vemos y cómo nos ayuda también a nosotros poder observarla e interpretarla de la manera correcta. Así que una y vez más, todavía nos falta, acuérdense, cada vez que decidamos entrar a hacer análisis inductivo, vamos a aprender cosas nuevas. O sea, acuérdense, todos somos estudiantes de las escrituras. Nosotros no lo sabemos todo. bueno, aquí, Cada vez que entramos encontramos algo nuevo. así es, aquí estamos Y, aprendiendo, y ¿verdad, eso hermana es lo Carmen? interesante. Y mire, si usted de lo que pudo aprender hoy, compártalo. Usted se va a dar cuenta que a medida que usted va bogando más adentro, usted va a ir conociendo más. Y lo importante es que el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, va a ir iluminando nuestro entendimiento para que podamos poder en orden todas las ideas y poder compartir la experiencia de salvación en la vida de otras personas y que puedan ver la palabra de Dios como la fuente del conocimiento hacia una vida en Cristo de una manera funcional ante un mundo que anda encorvado. ¿Se da cuenta? Nosotros andábamos encorvados. Poderoso. Entonces, hoy nosotros andamos enderezados, pero tenemos que ayudar a otros a que puedan ser enderezados. Pero Wow, en ese proceso estábamos nosotros, estábamos encorvados. así es. Y la palabra de Dios por otra persona que nos predicó, fuimos enderezados. Y gracias a Dios por esos que nos predicaron. Pero nosotros, Dios nos llama para que podamos compartir esta palabra y podamos llevarla para que otros puedan ser espiritualmente enderezados, moralmente enderezados, físicamente enderezados. Bueno, Amén. ha sido un placer. Nos veremos el primero y el último martes del mes de junio, si Dios lo Así permite, con otro tema. Hemos tocado estos 9 temas, creo que hemos hablado de damas en la Biblia. Ustedes están de fiesta con las damas en la escritura y han visto que las damas han jugado un papel extraordinario en el documento bíblico. Así que no se pueden quejar porque las damas se han votado
en todas las áreas y han jugado un papel importante porque han visto cómo el Dios de la Biblia demuestra en qué lugar de excelencia están cada una de ellas y cómo Dios rompe patrones culturales porque Dios se introduce en la cultura para presentar el verdadero patrón del reino y poner a cada persona en el lugar donde debe estar. Y es bueno conocerlo a la luz del patrón divino y no dentro de nuestras propias perspectivas. Bueno, una vez más, entonces, gracias Junior por compartir de nuevo con nosotras estas enseñanzas y que seguimos acá aprendiendo cada vez más. Así que bueno, pues será hasta la próxima vez que nos encontremos en Sí, Verdades Bíblicas. hasta la próxima y le pedimos al Señor pues que nos ayude y esperamos en el Señor poder convenir con otro tema más de interés y que nos ayude en la vida espiritual. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Hasta luego, cuídense entonces, abrazos. Amén.